Probablemente hayan visto, y si no ya si se están conectando a Twitter, a las redes sociales o abriendo algún diario, además de La Izquierda Diario y Alerta Spoiler, se habrán enterado que en el día de ayer Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta. La carta, por un lado, bueno, hace referencia, ¿no?, a los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, que comentábamos al principio del programa, también de los 365 días del año que se cumplieron después del triunfo electoral del Frente de Todos. Parece ya que pasó hace un siglo, sin embargo, hace simplemente un año que Alberto Fernández ganaba las elecciones para ser presidente. Pero esta carta, el trasfondo real no es ese, sino que es la crisis política y la situación económica que se está viviendo, especialmente con el tema del dólar, porque la economía nacional obviamente está muy golpeada. Esto es parte de lo que empieza a admitir la carta de Cristina Fernández de Kirchner. No es un golpe aislado, sino que también se da, como charlábamos al principio, bueno, ayer las bolsas en el mundo volvieron a caer, tuvieron una caída muy importante, hay mucha preocupación por los rebrotes del COVID. Y medio que, desde mi punto de vista, la conclusión principal de la carta era Cristina diciendo, bueno, estamos en una situación complicada. No sé cómo la vieron ustedes. Y además usó esta palabra, ¿no?, de agobiante, ¿no? Que hay una incertidumbre generalizada de qué va a pasar con la economía y que es una situación agobiante. Porque claramente somos muchos y hay mucha gente que le está pasando muy mal en esta crisis y que claramente lo está sintiendo de una manera agobiante. Sería no dialogar con eso, pero hay otros sectores que no han sido tan afectados o que no están perdiendo. Y como siempre en este tipo de análisis se pone un poco a todos en la misma bolsa, ¿no? Sí, igual a mí me llamó la atención particularmente la frase textual, dice: el freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre qué va a pasar con nuestra vida son agobiantes. O sea, hay una muestra que es cuál es la foto de la crisis, que no lo dice la carta, pero está implícito, es un 50%, cerca de un 50% de la población bajo la línea de pobreza. La desocupación real probablemente está más cerca del 30% que del 20%, o sea, en un 20 y pico largo. La caída de este año de la economía va a ser de un 12%, sí, algo que nadie dice que se va a recuperar ni en lo que queda del mandato de Fernández. Perdón, te agrego esto, ¿sí? Para tener una dimensión, va a ser una caída de la economía más grande que la caída que hubo en el año 2002, que fue la última crisis más importante que tuvimos acá en Argentina, para tener una dimensión de lo que estamos hablando. Ahora, Cristina no solamente toma la foto, sino que dice sobre lo que va a pasar, la incertidumbre sobre lo que va a pasar. O sea, quiere decir que está haciendo un reconocimiento de que la situación es jodida y que no se va a salir tan simplemente de ahí. Y ahí un poco lo que marca en la lectura, si uno lee la carta, digamos, sin ver los análisis y todo lo demás que ya dicen los medios, dice que hay 3 certezas. Uh-huh. Y yo me quería referir a estas 3 certezas. Sí, sí. En primer lugar, Leo dice, la primera certeza, dice, castigan al presidente como si tuvieran las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que en realidad el problema nunca fueron las fórmulas. En realidad lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza fracasó. ¿Qué leo yo de acá, digamos? En primer lugar dice, hay una crisis, la situación está muy complicada. Muchachos, les dice a los empresarios, Macri, su gobierno, ya falló, quedamos nosotros. Para el gran capital, es verdad que ¿quién gobernaría si no gobierna el peronismo hoy? ¿Y quién podría garantizar un ajuste si no es el peronismo hoy? Bueno, estaría complicado, ¿no? Un país gobernado por Macri con un ajuste como el que están pidiendo los grandes empresarios, probablemente estaría mucho más, la conflictividad social estaría mucho más elevada. Y Cristina no se cansa de remarcar algo que siempre les vuelve a decir a los empresarios. Les dice, todo bien, ustedes me podrán decir las formas, etcétera, pero conmigo se la llevaron en pala, somos pagadores seriales de la deuda y ganaron como nunca, con ningún otro gobierno.
diciéndole, miren, no se tiren, están torpedeando, ahora evidentemente al gobierno, hay una disputa con muchos sectores del capital, especialmente el más concentrado, los exportadores, etcétera. Ustedes nos están torpedeando. ¿Y a dónde van si nos siguen torpedeando así? Digamos, yo por lo menos leo que es un intento de equilibrar la cancha con los puntos que están poniendo y los empresarios. Sí, después de leer la carta hice como un retrotrack de todo lo que veníamos hablando desde Alerta Spoiler, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, y los empresarios que vos decís que la levantaron en pala, me parece que la siguieron levantando en pala y lo van a seguir haciendo. Ledesma, Coto, Marcos Galperín con las apps, que tampoco estaba incluido en el impuesto a las grandes fortunas, es uno de los que quedó, de las que quedó afuera, las mineras, y quienes siguen pagando el costo de esta crisis, en cierto sentido, son los mismos, los trabajadores, las mujeres, la juventud y demás. Claro, pero bueno, me parece que esta primer certeza que marca Cristina es una forma de decir... bajemos un cambio en la pelea entre gobierno y grandes sectores, los empresarios de los sectores más concentrados. Segunda certeza, dice, la resumo así: en la Argentina el que decide es el presidente. Acá es donde hubo mucho intercambio ahí en Twitter, en las editoriales de los distintos diarios, porque se lee como un apoyo envenenado, digamos. Alberto, yo te apoyo, pero gobierna Alberto. Claro. Digamos, es un doble juego. Sí, Alberto, que no es Cristina. Alberto no es Cristina y Alberto gobierna. Todos los errores son de Alberto, y si hubiera algún triunfo, difícil de verlo en la perspectiva también. Y de hecho, bueno, hace un rato salía Alberto Fernández, estuvo en el programa de María O'Donnell temprano a la mañana, y Alberto dijo, no, yo interpreto la carta como un apoyo. Bueno, que te conviene. Ya si el presidente, viste, sí, lo podés autopercibir como quieras, Alberto, pero yo lo sentí que está de mi lado. Claro, sí, son esas cosas que, bueno, si ya tenés que hacer interpretación lingüística de la carta, y si es apoyo o no es apoyo, quiere decir que tampoco queda muy claro. Y te agrego esto que decíamos también al principio, que sin decir nombres, Cristina dijo, bueno, es el gobierno de Alberto a pesar de que hay funcionarios que no funcionan. Sí. Que también tiró otro palo ahí. Tira un palito por ahí, claro. En la interna que tendrán. Hay muchas críticas, claro, a Trota, bueno, incluso a Guzmán, a Culfas. Dentro de la dirección de la economía, entre Pese y Guzmán también está esta especie de disputa. Así que bueno, yo, segunda certeza, ¿cómo la leo? Cristina adopta la fórmula teórica que decía sin Cristina no se puede, con Cristina solo no alcanza. Cristina dice, bueno, yo los apoyo, pero también me separo un poquito, cosa que si se pudre demasiado la cosa, yo no quede pegada en el incendio. Tercera certeza, dice... leo textual. En la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías. Por eso, en el problema de la economía bimonetaria, que es, sin duda, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, es esa la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. Acá de nuevo se abre la pregunta que se discutía al principio del gobierno de Fernández. ¿Qué es un acuerdo nacional? ¿Un acuerdo nacional para qué? ¿Y quiénes lo componen? Bueno, hoy en día dice poderes mediáticos, obviamente se está refiriendo a Clarín y a la oposición mediática, a la cual el kirchnerismo acusa de gran parte de la desestabilización. Sectores políticos y económicos. Políticos, entiendo, habla de Cambiemos, digamos, el radicalismo, el PRO, etcétera. Y económicos habla de la EA, la Unión Industrial, el Consejo Agroexportador. Y los sindicatos. Y los sindicatos, que, bueno, están ahí pegaditos, ¿no? Son como carne y uña con la EA y los grandes grupos económicos, evidentemente también. Entonces, acá se dice, bueno, ¿para qué necesitas a toda esa gente? Bueno, si uno lee toda la carta de conjunto y la situación política, dice, la situación es complicada. Para ajustar el tema del dólar, ¿qué significa en Argentina? Devaluación. Devaluación, un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal. Reformas. Exacto. Especialmente teniendo en cuenta que estamos, como charlábamos recién,
en una situación donde el presupuesto que se va a discutir mañana es el presupuesto con un guiño al FMI. O sea, vivimos en la Argentina regida por las normas del FMI y una Argentina que, que va a tener que hacer un ajuste fiscal, que están pidiendo más devaluación y está diciendo, bueno, vamos a tener que negociar con todos esos la forma del ajuste. Acá me parece importante un punto que ayer tomaba Carlos Pagni, el editorialista de La Nación, en su columna, que decía, bueno, la discusión es si el ajuste lo hace el gobierno, si el ajuste lo hace la política, que sería como esta especie de acuerdo nacional, o sea, no lo vamos a pagar solo nosotros el ajuste, ustedes nos están torpedeando para que nosotros hagamos el ajuste, pongan la caripela a todos, o si lo hace el mercado, que es lo que está pasando, que es un ajuste vía golpes de mercado, digamos. Admite la situación política. Exacto, admite la situación política y además me quedé con esta idea de naturalizar que la economía argentina es así. La economía argentina sistemáticamente tiene un problema externo, sistemáticamente está atrasada, tiene estos problemas con el dólar, como si eso no tuviese un basamento estructural en que estos mismos sectores que hacen los golpes de mercado son los que concentran el comercio exterior, los bancos, los principales resortes de la economía y que eso no se puede modificar. Así es, y ahí es donde quería ir para cerrar por lo menos este intercambio. Lo que vos decís es tal cual. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Cómo hacer un ajuste y quién lo va a hacer? Y Cristina en eso dice, yo apoyo al gobierno, hay que hacer un gran Consejo Nacional y por las dudas se separa un poco. Punto 2. ¿Por qué hay que hacer un ajuste? Bueno, porque nadie está discutiendo qué es lo que se puede discutir y qué es lo que no se puede discutir. ¿Se puede discutir un ajuste y cómo hacerlo? Sí. ¿Se puede discutir que dejen de manejar el monopolio del comercio exterior 5, 6, 7 grandes exportadoras, en general multinacionales? No, eso para el gobierno no está en discusión, para Cristina tampoco. ¿Se puede discutir la especulación que hacen y la fuga de capitales que hacen los bancos? Eso no se puede discutir. ¿Se puede discutir quiénes son los que ganan siempre en la Argentina cíclicamente con las devaluaciones, los grandes exportadores, etcétera? No, eso no se puede discutir. Lo que se va a discutir es un ajuste. Entonces, acá lo que vuelve a entrar en discusión es, así como vimos en Chile, digamos que se dijeron no son 30 pesos, son 30 años, es un modelo que desde la salida de la dictadura ha consolidado cada 10 años, hay un gran saqueo, vimos con Alfonsín la hiperinflación, con el menemismo las privatizaciones, con De la Rúa, bueno, una de las crisis más importantes, después se salió con Duhalde que dejó planteada una devaluación brutal, un desempleo brutal, que fue lo que permitió en gran parte la recomposición que se vivió durante la época del kirchnerismo. El macrismo, un gran saqueo, y ahora se vuelve a buscar decir, bueno, va a haber un nuevo saqueo que se va a consolidar, y como decía Fernando Rosso en la editorial que estaba de ayer, que pueden leer en La Izquierda Diario, se los recomiendo mucho si no lo hicieron, nunca se discute para atrás. Entonces lo que se discute es cómo se está consolidando el saqueo de los últimos años y cómo se va a dar un nuevo golpe a los trabajadores y sectores populares. Entonces me parece que esta carta, en medio de toda la situación política, del recuerdo de los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, es un reconocimiento de lo profundo que tiene la crisis, de los problemas acuciantes que se vienen para los próximos meses, especialmente para los sectores populares, y que evidentemente un peronismo que busca la conciliación de clases no va a poder dar ninguna salida progresiva para los sectores populares.